Buenas tardes, estimado docente, compañeros. Somos el grupo número 1, el cual está conformado por Lady Yaguana, Selena Jaramillo, Jimmy Maza, Mauricio Camaño y mi persona. Nuestro tema es literatura en Argentina, romanticismo en el siglo XVIII. Gracias a la investigación de este proyecto hemos avanzado pues con un gran conocimiento, ya que comprendimos que la literatura en el romanticismo tuvo una gran apogeo en su época. Asimismo sirvió como una manera de elevarse ante los gobiernos, ya que no existía libre expresión. Se utilizaron varios recursos literarios y artísticos para dar a conocer su punto de vista sobre algo. Pues en este caso, el descontento y el desprecio hacia los gobiernos de esa época. Y la búsqueda del yo. Por un lado, en Argentina se publicaron varias obras en contra del gobierno de Juan Manuel Rosas, los que varios escritores le trajo una variedad de consecuencias ante por ejemplo, lo que es la libertad. Bien, haciendo una comparación entre Argentina y Ecuador, podríamos decir que hay la obra, por ejemplo, la de Facundo en Argentina, que trata sobre la de que él fue un individuo que acabó con un poco de indígenas, en el cual acabó con la raza indígena en Argentina, donde existió el blanquismo. Entonces, por lo tanto, yo diría que desde una perspectiva más crítica o más bien reflexiva, que el romanticismo hace que nosotros detallemos, mediante obras o escritura, lo que sentimos ante estos gobiernos tiranos que han acabado con la sociedad. También, pues aquí en Ecuador, por ejemplo, una de literatura que es importante, la de Dolores de Ventimiglia de Galindo, ya que publica pues en sus obras lo que es el desamor, los prejuicios entre lo desarraigado que es las situaciones que pasan en el día a día. Por otra parte, pues hemos también, gracias a este proyecto, tenido como unas recomendaciones para que comprender un poco más de la literatura del romanticismo, pues algo convincente, que sería pues que los docentes en los colegios deberían enfocarse a que los estudiantes aprendan de estos temas, ya que pues así se den cuenta de cómo influir un poco en ese contexto y vean que lo que ha pasado en esas épocas y tengan conocimiento. Entonces, y así pues ellos se puedan actualizar mediante, haciendo una obra de arte, obra de teatro, y así pues ellos tengan un nuevo conocimiento. Y también pues, es importante dar a conocer diferentes ámbitos, como ejemplo lo que son las obras literarias, cómo fue su influencia, cómo ellos se inspiraron a hacer esas obras, por qué ellos se rebelaron. Por lo tanto, la lectura sobre estas obras hace que más bien nos permite tener una noción o una visión a la realidad social, a la cual esto se refleja a la libertad. Por ello, debemos explicar las causas sociales, históricas, lo que hicieron que esas personas, autores que escribieron sobre ese entonces, esa época, sintieron y tuvieron esa valentía, ¿no? Se indignaron en contra de ese gobierno y supieron meterse en esa realidad, ya que esas obras que ellos nos enfocan, nos sirven de referencias para hacer otras obras y así pues poderlos detallar en el día a día y en la sociedad. Contexto histórico. El periodo que se le asigna al romanticismo comprende desde 1820 hasta la primera década del siglo XIX. Durante este lapso de tiempo acontecieron una variedad de hitos que a continuación comentaré. En primer lugar, la Revolución Industrial. Este es un proceso de crecimiento económico, social y tecnológico. Gran Bretaña fue el primero en experimentar estos cambios, posteriormente Francia, Bélgica y Alemania. En esta época, estos países aumentaron su productividad a causa de varios factores, como nuevas tecnologías, aparición de nuevas formas de organización de trabajo, especialización económica territorial. En este ámbito aumentó el comercio, crecimiento de la producción por acción del cambio estructural provocado por la Revolución Industrial, es decir, la aparición de las fábricas industriales. Por su lado, la Revolución Francesa proclamó la libertad, igualdad, fraternidad. También permite el acceso de la clase burguesa al poder político. Por otro lado,
La Revolución Americana, con su Declaración de Independencia, realza los derechos del hombre, convirtiéndolos en su centro. También establece la República como forma de gobierno y al pueblo como poseedores del poder. La literatura argentina en el siglo XVIII tuvo un gran apogeo. En el año 1837 se crea la generación del 37, que era una conformación de poetas y escritores en contra del gobierno de Manuel Rosas, el cual fue un dictador. Las obras más relevantes desarrolladas durante el gobierno de Rosas fueron Fragmento preliminar al estudio del derecho, del autor Bautista Alberdi, y Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, del mismo autor. Por otro lado, Domingo Facundo Sarmiento publicó su obra denominada Facundo. José Marmol publicó la obra Amalia, que es considerada la primera novela argentina. En la poesía argentina durante el siglo XVIII decrece lo combativo para adaptarse a lo anecdótico y sentimental. Algunos de estos autores que se adaptaron a este cambio fueron Carlos Galindo y Espano. También surgieron las crónicas costumbristas, las cuales tienen un toque picaresco y se caracterizaban por ser una crítica social ante el gobierno. El romanticismo es un movimiento que surgió a finales del siglo XVIII en Alemania. Este movimiento elogiaba la libertad e individualidad. También es el resultado de una crisis social e ideológica. Este movimiento o época se caracteriza por la rebelión del individuo y la exaltación del yo. El romanticismo se caracteriza por nuevas clases sociales, proletariado y burguesía, relevancia del sentimiento nacionalista y el deseo de la libertad, rebelión del pueblo en contra de los abusos de los estamentos privilegiados, lucha por un sistema político, parlamentario, constitucional y democrático, y opresión de los sistemas absolutistas. Las características ideológicas literarias del romanticismo son el egocentrismo, libertad y desengaño. En el egocentrismo se denota la exaltación del yo. Por lo tanto, los temas más trabajados son exhibición de la intimidad, sentimientos, anhelos, dudas, entre otros. La libertad absoluta es el máximo ideal de los románticos. La libertad es el arte. La libertad en el arte tenía la función de rechazar la tiranía y el rechazo hacia las leyes. El héroe de los románticos es quien desafía a una entidad superior, en este caso a Dios. Insatisfacción y desengaño como la última característica. En este hay demasiada exaltación del yo, lo que condujo al romántico a un aislamiento de la sociedad y por ende la soledad. La poesía romántica. La poesía romántica abarca temas relacionados con el amor imposible, la rebelión y libertad, la ira de la naturaleza, la angustia existencial, lo lúgubre y macabro, la exaltación y valoración de lo nacional. El máximo exponente de este género fue José Espronceda. Otro autor que sobresale en esta época es Gustavo Adolfo Bécquer. Este poeta había pasado por muchas cosas. Sufrió la partida temprana de su madre, se enfermó de tuberculosis. Cuando padeció de esta enfermedad, él escribió su obra más conocida, la cual se denomina Julia Espín. El teatro romántico. El tema principal tratado en el teatro fue el amor, un amor ideal. Solían desarrollarse en un marco histórico nacional, aunque solo se precisaba la anécdota. Estas obras mezclan tragedia y comedia. Por ejemplo, realizaban obras relacionadas con el gobierno de Rosas, haciendo una crítica social mediante esta expresión de arte. Los espacios en los que se desarrollan las obras solían ser conventos, cementerios, paisajes abruptos, entre otros. La finalidad del drama es emocionar al espectador. También se mezclaban estilos como lo hermoso y lo grotesco. El lenguaje coloquial y formal también hacía parte de estas obras. La población se sentía bastante identificada con lo que se plasmaba en estas obras, ya que representaban sus ideales. Bien, a continuación les voy a dar a conocer un contexto teórico general acerca del romanticismo en Europa y América. Como ya sabemos, este movimiento cultural, artístico y literario se da en Europa a finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. Cabe mencionar que esto no duró más que 20 años. En él se suscitan un sinnúmero de situaciones como las siguientes.
Los conservadores defienden sus privilegios, pero los liberales y progresistas luchan por suprimirlos. Se da el paso al laicismo y las ideas católicas tradicionales se defienden contra nuevas ideas de librepensadores y seguidores del filósofo alemán Karl Friedrich. Además, la clase obrera realiza protestas, huelgas y atentados con un signo anarquista y socialista. En Europa también se desarrolla en gran medida la industria y se enriquece culturalmente, haciendo ver a países como España muy alejados de su imagen. También en las revoluciones europeas de 1830 y 1848 la burguesía se consolida y el proletariado aúna sus fuerzas canalizadas por las doctrinas socialistas. El romanticismo en Europa fue una reacción frente al racionalismo y al clasicismo, suponiendo una nueva valoración de la conciencia, en la que el sentimiento tiene un lugar muy importante, asimismo una percepción individual de la naturaleza y más que todo una fuerte pasión por la libertad. Se prolonga igualmente el nacionalismo o populismo. Todo esto se manifestó con más fuerza en Europa por diversas teorías como la reacción europea contra la invasión napoleónica. Hay también la conciencia patriótica ante la posibilidad de la invasión. Por otro lado está el romanticismo en América, que llega a principios del siglo XIX, sin embargo este se desarrolla más entre 1840 y 1890. Esta corriente logra darse a causa de los sucesos políticos de la época, ya que después de las luchas por la independencia, periodos de dictaduras, intervenciones norteamericanas y conflictos, por parte de los países aún no independientes, ellos buscaban la forma de autodefinirse y les resultaba indispensable el tener una identidad propia. Por lo que lo más característico del romanticismo en América gira en torno al contexto político de aquella época, el espíritu liberal y rebelde, la oposición a la opresión y la actitud nacionalista. Igualmente todo esto se refleja en un romanticismo de tradiciones, zozobras políticas, una literatura única y original a causa de la gauchesca que forja la identidad argentina, los cuentos indianistas y la naturaleza latinoamericana. Se podría decir que los mayores representantes de la literatura con romanticismo en América Latina son Jorge Isaac, Esteban Echeverría, José Mármol, Andrés Bello y Ricardo Palma. Estos se centran en el individualismo, hablan del desengaño y la melancolía. Se resalta también la atracción a lo nocturno y los lugares exóticos. Debido a esto, algunas características del romanticismo en América son el individualismo, la exaltación del yo, la búsqueda de la originalidad dentro de sí mismo y en sus sentimientos, el sentimentalismo, la pasión, el heroísmo, coraje, ideales de libertad, progreso y democracia. Hubo una consecuencia importante que trajo el romanticismo para América debido a la prioridad de los sentimientos, la fantasía, las emociones y el ideal. Los burgueses en España promulgan una nueva constitución de carácter liberal con un régimen de soberanía nacional, con un rey al frente. Al crearse un desconcierto político, los criollos comenzaron a hacerse más fuertes con el fin de aumentar su peso político en tierras americanas. Es decir, que el romanticismo ayudó a la liberación de algunas colonias americanas. Las diferencias más relevantes entre el romanticismo de Europa y el de América son que, como ya hemos dicho, el romanticismo en Europa nace a finales del siglo XVIII y a finales del siglo XIX en contra del neoclasicismo. Y el romanticismo en América se adopta después del florecimiento que se dio en Europa, al finalizar el primer tercio del siglo XIX. El romanticismo europeo busca una cosmovisión con nuevas temáticas, dejando a un lado lo clásico, mientras que en el romanticismo americano en este periodo nace en sí la literatura latinoamericana. En Europa también se busca una cosmovisión con nuevas temáticas, dejando a un lado lo clásico, mientras que en el romanticismo americano, en este periodo nace en sí la literatura latinoamericana. En Europa este es un periodo netamente romántico, mientras que en América es un periodo romántico y a la vez realista, ya que se busca identidad personal y social. En Europa se busca la libertad literaria, mientras que en América la principal motivación fue la política y la búsqueda de la emancipación nacional. En Europa, en el romanticismo europeo, también se muestra el sentimentalismo y la idealización de la vida en una forma fantástica, mientras que en América se destacaban temáticas sociales, históricas y populares. En América, el romanticismo encuentra su mejor medio de expresión en la poesía y novela, mientras que en el teatro, a diferencia de Europa, no tuvo desarrollo por la falta de grandes centros urbanos. El romanticismo vio un fenómeno cultural, no solamente literario.
sino que se impulsó el arte y la vida como un modo de ser. También proclamaba la libertad de inspiración y la excitación de la fantasía y el sentimiento, abandonando la noción del arte moralizador que defendía esta etapa anterior del neoclasicismo. En Argentina surgió un grupo de escritores que se enfrentaron con sus ideas y su estética al gobierno dictador de Rosas. El exilio y la persecución fue el destino de estos escritores que fueron por Hispanoamérica difundiendo su forma de pensar y expresar las emociones suscitadas por los paisajes americanos y el valor del auténticamente nacional, el cual fue su consigna. Los más importantes escritores de este grupo son Esteban Echevarría, José Mármol y Domingo Fausto Sarmiento. La generación de 1837, la generación de los proscriptos por el gobierno de Juan Manuel Rosas, también generación de los jóvenes del 37, fundadores de la Asociación de Mayo, que desde el exilio continuó trabajando en su afán de superar la autonomía que enfrentaban a unitarios y federales. Asimismo, críticos del hispanismo iluminista y Rivadeneira, que proporcionaban la ruptura con la tradición española en favor del romanticismo, que postula el retorno de las fuentes populares y al pasado medieval. El gobierno de Rosas. Desde que Juan Manuel Rosas aparece en la escena política en 1820, la vida de Argentina tuvo un color rosista. Su figura se incrustó en la vida política y pública, en el acontecer económico, cultural y político del país. Rosas ejerció un gobierno conservador de carácter paternalista y cerrado ante todo lo exterior. La organización fue centralista, a pesar que se hablaba del país como una federación, y se acentró en el sentido de la unidad. La generación del 37 fue un momento clave del desarrollo de la literatura argentina, dado que reunió escritores para la discusión y también se convertía en un espacio para la reflexión de acontecimientos políticos, ideales de revolución literaria, entre otros. Esteban Echevarría termina de escribir El Matadero. Con este acto empieza la literatura argentina. Como siguiente característica tenemos el uso del elemento guachesco. Fue un elemento que caracterizó principalmente la literatura latinoamericana, en la que se basa en el gaucho como personaje principal, en la que se refleja el estilo de vida y otra serie de particularidades acerca de este documento de la obra literaria. Poesía en la literatura argentina. Entre los primeros escritores argentinos puede mencionarse a Esteban Echevarría, autor de dos obras que son consideradas fundamentales para la literatura de esta nación. El poema La cautiva, que fue publicado en 1837, el cuento El Matadero en 1871, también por esta época José Hernández en 1834 y 1886 presentaría Martín Fierro, un poema narrativo que consta de dos partes, El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. Esta obra es considerada por muchos como la más importante de la literatura argentina. Por otra parte estaría la época de las mujeres revolucionistas de la actividad poética, autores y sus obras más importantes. Como primer autor tenemos a José Hernández, poeta argentino nacido el 10 de noviembre de 1834 y fallece el 2 de octubre de 1886 a causa de un ataque cardíaco. Entre sus obras más importantes tenemos El gaucho Martín Fierro, publicada en 1872. Asimismo tenemos a Juan Moreira, nacido en Flores en 1829 y fallece el 30 de abril de 1874. Entre sus obras más destacadas tenemos Los amores de Juan Moreira,
También tenemos la autora Cristina Bajo, que nació el 17 de julio de 1937, y entre sus obras más importantes tenemos El Jardín de Venenos. De igual forma, tenemos el autor José Esteban Echeverría, que nació en Buenos Aires en 1805 y fallece en Montevideo en 1851. El escritor argentino fue una de las grandes figuras fundamentales del romanticismo argentino e hispanoamericano. Hijo del español criollo que quedó huérfano a temprana edad. Entre las obras más importantes tenemos la novela del Matadero, que fue escrita en 1838 y 1840.